Ya estamos en hora. Ah, ahí está. Bueno. Buen día a todos. Buen día, Mavi. Buen día, Mavi. Buen día. Cuando quieras, Mavi, si nos tenés que anunciar, lo que sea. Sí, estamos esperando que vayan conectándose. Perfecto, perdón. No, está bien. Hoy tenemos Buen día, Mavi. Buen día. Hola, Darío, qué gusto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bien, vamos a salir un poquito de acá. Así nos vamos viendo. Tal cual. Pero Raúl Francisco Pastor, nuestro jefe de la unidad de polifenoles. ¡Qué gusto! Desmuteate, Raúl. Estás muteado. Hola, Raulito. Perfecto, ¿Cómo estás? Buen ¿Cómo día. estás, Mavi? Buenos días. Buen día, Raúl. Con barba estás y anteojito redondo. ¡Qué diferente! Bien. La pandemia nos cambia. Sí, con el look de la pandemia. Parecés más joven, Raulito. ¿En serio? Bueno, muchas gracias, Mavi. Sí. Y más con el Deben vino. Los Ahora te van a polifenoles. pedir el DNI para entrar a un boliche. Bueno, qué gusto verlos. Sí, para mí también. Por favor, les pido a todos, con esto que las noticias que aparecen, que en Corea, que en China, un estudio sobre el vino, de esto y lo otro, hay un artículo, hay una entrevista que le han hecho al profesor Pastor en TN, que Mavi después se los distribuye. Lo pueden encontrar en YouTube, hace 2 días, que es excelente y redondea realmente, todo esto, todas estas noticias acerca del vino en la salud. Aprovecho para felicitarte, Raúl, ahora que gracias, Roberto. es más difícil encontrarnos personalmente, ¿no? Muchísimas gracias. Aprovecho también que hoy está con nosotros la licenciada Laura Iermoli, que nos va a estar escuchando. Y gracias. Laura, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, bienvenida, Laura. Hola. Gracias, Raúl, gracias a Thor. Laura ahora está en un trabajo que, bueno, yo les voy a mostrar algunas cosas que justamente liderados todos por el profesor Pastor, se va a publicar a partir del día 15, es decir, en 4 días, o por lo menos es el deadline, en una revista de alto impacto como es Nutri. Así que, bueno, cuando quieras, Mavi. Bueno, recuerden silenciar los micrófonos como siempre. Si se corta, ingresamos con el mismo ID. Eso sí, bueno, eso lo voy a decir yo enseguidito, sí. Así que vamos a la charla, doctor. Con gusto, vino y saludo hoy. Para brindar. Bien. Un minutito acá. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y justamente hoy vamos a conversar, como les decía Mavi, de vino y salud, pero un poco más amplio de polifenoles, que son, ustedes ya me han escuchado en varias de estas charlas que hemos tenido a lo largo de estos viernes, sobre todo cuando hablamos de longevidad saludable, la importancia que tiene la dieta mediterránea. No viene mal recordar el organigrama de nuestra cátedra y entre esas unidades especiales que tenemos está Polifenoles, Vino y Salud, que dirige el profesor Raúl Pastor. No podíamos, como estar a cargo de una cátedra de medicina, dejar de lado estudiar las bondades de esta bebida, que es considerado el vino argentino la bebida nacional. Pero por supuesto, todo lo que vamos a hablar aquí es del consumo
responsable y moderado. Generalidades. El vino está unido a la historia del hombre. Se ha informado de descubrimientos de un jarrón de barro encontrado allá en las montañas de Zagros en Irán de 7000 años. Fíjense ustedes, antes de Cristo, en cuyo fondo se han encontrado restos del vino. Y si tuviésemos que situar una región, es la que están viendo ustedes aquí, entre Armenia, bueno, Irán, la actual Rusia, antigua Unión Soviética. Y miren ustedes qué interesante que en la cultura mesopotámica ya aparece en la primer farmacopea, aparece el vino como un entrecomillado medicamento. Si nosotros seguimos en el curso de la historia, en la medicina griega, en los tiempos homéricos, es decir, mucho antes que Hipócrates, en la Ilíada y la Odisea, el vino se describe como antiséptico, sedante, como un alimento básico. Todos habrán recordado, a Lucas, uno de los 4 evangelistas, que no era judío y que no conoció o no fue contemporáneo de Cristo, pero allí en el Buen Samaritano, cuando describe que se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Bien, la era de Galeno, ya en Roma, que utiliza mezclas a base de vinos, pero ahora saltamos en la historia y llegamos a 110 años atrás para festejar el centenario de la patria, es decir, 1910, dice aquí, y no le estoy haciendo propaganda porque ya no existe, no debe faltar en ningún hogar el exquisito vino Cordero. Y fíjense ustedes, aquí dice edad, reputación, salud, el preferido por señoras, enfermos y convalecientes. 1910. Ahora, esto también me gustaría comentárselo con ustedes porque fue el primer vino que utilizó hojas de coca, y además el primer vino que como es químico corso Angelo Mariani, utilizó a un papa para su propaganda, el Papa León XIII, que se sintió muy bien tomando este vino, piensen ustedes, vino con coca. Por eso decía, para la fatiga de mente y cuerpo, neuralgia, trastorno del sueño, dependencia. Y el Papa se prestó para esa propaganda. Miren ustedes, el Papa, la modelo de la época, un poquito así como la Biblia y el calefón, ¿no? Bien, salimos un poco y les cuento que nuestra cátedra, desde hace 14 años, estudia, pero ya de una manera institucional, las bondades del vino. Esto es un artículo, por ejemplo, de hace casi 10 años. Hacemos reuniones, enseñamos a degustar vino, y ahí la estamos viendo a Mavi, invitamos a cocineros, vienen a instruir sobre el ABC de la cata, y después siempre estamos allí brindando. Hacemos un recorrido, acompañamos a los grandes chefs también, estos por ejemplo, en Cachi. Allí lo están viendo, era un poquito más gordito, lo conocen todos, y aquí mi gran amigo Fernando Troca. Y si vamos un poquito a la anatomía, si me permiten esta palabra, de la vid, y recuerdan, digo, son numerosas los varietales. Yo no voy a hablar, además me está escuchando un
un licenciado en enología, Daniel Buono de Mendoza, digo, él sí lo conoce con profundidad, yo para nada soy un simple médico, pero yo les dejo como para que ustedes tengan cuáles son las partes de la vid. Y la riqueza, por ejemplo, que tiene el sarmiento en resveratrol. Y esto para que ustedes tengan una idea de dónde vienen los compuestos del vino. Desde ya le adelanto que un vino tiene más de 1000 compuestos, y la riqueza que tienen en polifenoles, tanto la piel del vino cuanto las semillas. Y aquí tienen ustedes una clasificación de los polifenoles presentes en el vino. Allí tienen la importancia que tienen las semillas, la importancia que tienen la piel, los taninos de las semillas, también de la piel. Ahora, si vamos a los componentes del vino, el componente mayoritario es el agua, más de 86%. Después tenemos alcohol y allí el resto. Les dejo también los taninos, las antocianinas, los flavonoles, etc. En definitiva, si lo sintetizamos, un vino tiene compuestos fenólicos, que también están allí los taninos, pero se los voy a poner acá, aparte lo de los taninos, tiene alcohol y todos nos brindan cardioprotección y disminuyen la tendencia a la aterosclerosis. Ahí tienen los antocianos que le dan color, los taninos dentro de los flavonoides, los flavonoles. ¿De dónde vienen los taninos del vino? No solamente de la uva, sino también de lo que aporta las maderas de, por ejemplo, del roble, donde se guarda. Y ahí tenemos grados de polimerización, pero esto es muy técnico. Y el contenido de taninos en diferentes vinos, fíjense ustedes, esta cepa uruguaya, no es que sea uruguaya, digo, pero que los uruguayos tienen en forma predominante, el tanat es muy rica también en taninos. Bien, esto sería como para hacer toda una síntesis, el alcohol y los polifenoles. El problema que vamos a tener siempre en la salud es en el vino por el alcohol, no por los polifenoles, que justamente son los antioxidantes más importantes. Son numerosos, no vamos a hablar de todos ellos, pero aquellos que quieran profundizar, les dejo algunas imágenes. Y el vino, en muchas legislaciones, está considerado como un alimento. Si yo digo, las grasas, claro, son alimentos. Ahora, las grasas, si yo ingiero nada más que grasa, obviamente que va a ser perjudicial para nuestro organismo. Entonces, ¿qué son los polifenoles? Si bien ya lo vimos hace unas semanas atrás, lo vamos a recordar. Son sustancias de origen vegetal, del metabolismo secundario de las plantas, que en cierta manera le están brindando protección también a esas plantas. Las fuentes son muy diversas. Y como yo les decía hace un ratito, un vino contiene aproximadamente 1000 compuestos, y estos de los taninos que yo les decía recién son los responsables de la astringencia, y en general los polifenoles son los que le dan el poder antioxidante. De ellos voy a mencionar dos, pero sobre todo el que ven en rojo, que es el resveratrol. Y el resveratrol es motivo del estudio o de las líneas de investigación de nuestra cátedra. Fíjense que fue descubierto en 1940 en el Veratrum Grandiflorum, pero recién aparece, el boom de la importancia después del año 90, 1992. Ahí vemos el resveratrol. Estas son algunas de las fuentes
de las varias fuentes de resveratrol, la mora es muy rica también en resveratrol, ni que hablar la uva, las pasas de uva, obviamente el vino, los frutos rojos, el maní, sobre todo el maní no procesado. Y aquí, fíjense ustedes cómo el resveratrol, en definitiva, o cumple una serie de funciones y aparece como oponiéndose a el estrés, las injurias que puede sufrir la uva, las radiaciones ultravioletas. Pero lo más importante de todo esto, quiero decirles a ustedes que hay algunos bioestimulantes del resveratrol, como es la pimienta negra. La pimienta negra y un componente sobre todo de ellos, que es la piperina. Este trabajo, que es el que yo les anticipaba cuando presentaba o cuando hablaba con el doctor Pastor, ha sido motivo de un estudio dirigido también por Raúl, que va a entrar en una publicación que se llama Nutrient, y hemos descubierto, entre otras cosas, que disminuye hasta en un 55% el consumo de oxígeno. Esta es una medida para aquellos que no están familiarizados, para estudiar estrés oxidativo, pero a nivel, yo diría, muy preciso. Esto se ha hecho en conjunto con la Facultad de como es Farmacia y Bioquímica, también con el CONICET. Ahí tengo el honor de decir que se ha incorporado, gracias a la gentileza del doctor Pastor, mi hija Laura Iarmoli. Bien, esto me pidieron el año pasado en una revista, Antioxidantes Naturales para una longevidad sana. El resveratrol, no hay duda, que entre otros tiene efectos cardiovasculares, pero efectos beneficiosos sobre la piel y sobre la longevidad en total. Fíjense ustedes la cantidad de blancos moleculares que tiene el resveratrol, pero entre otras cosas, esto que ven no acá, quiere decir óxido nítrico. Y esto, una enzima, óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico es un vasodilatador muy importante de nuestro organismo, prácticamente el más importante. Fíjense ustedes que, si recordamos, la aterosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica ante un daño endotelial. Los polifenoles son poderosos antiinflamatorios al ser antioxidantes. Recuerdan que habíamos hablado que era el endotelio. El endotelio es esta cubierta que tapiza los vasos por dentro y tiene la friolera de 400 metros cuadrados si sacásemos todo el endotelio. Cuando nosotros estamos diciendo que los pacientes que COVID graves que tienen tormenta de citoquinas, es decir, que su organismo reacciona liberando numerosas sustancias proinflamatorias, el órgano de choque va a estar aquí, va a estar en el endotelio. Y este es un endotelio normal, por supuesto, esto es una figura, pero allí es donde comienza el proceso de aterosclerosis, como lo están viendo, hasta llegar a esto, obstruyendo un vaso y produciendo, si es una arteria coronaria, un infarto de miocardio, y si es un si es una arteria que irriga nuestro encéfalo, un accidente cerebrovascular. Bien, en definitiva, los polifenoles del vino nos brindan protección contra numerosas enfermedades crónicas. Y esto es tanto el vino blanco como el vino tinto. Si bien el vino tinto tiene mayor cantidad de polifenoles, no quiere decir que el vino blanco no sea protector. Lo otro,
lo de envejecimiento, fíjense ustedes que la acción es muy parecida a la restricción calórica, en definitiva, que es tan importante para nuestra salud, incorporar menos calorías. ¿Y por qué? Porque activan un sistema de proteínas de enzima que son las sirtuinas y, entre otros, aumentan esto que ustedes ven acá, biogénesis mitocondrial. En definitiva es número de mitocondrias y mejor funcionamiento de las mitocondrias. Nosotros vamos envejeciendo y vamos perdiendo masa muscular. ¿Y por qué perdemos? Entre otras cosas, por alteración en la función de las mitocondrias. Fíjense ustedes, todo esto está tomado del profesor Pastor. Esto sería biogénesis mitocondrial en el músculo. Lo que ustedes están viendo ahí es tinción para mitocondrias, disculpen, y cómo con el agregado resveratrol se ve más intenso. Este es un trabajo, suplementación con resveratrol, reduce el riesgo de sarcopenia en perros, también de nuestro grupo, con el profesor Pastor. La otra cosa, habíamos dicho, y ya también lo hemos mencionado en otras oportunidades, la importancia que tiene el estrés oxidativo, nada más que para recordarlo, nosotros nos vamos oxidando, como cuando cortamos una manzana, como cuando dejamos una lata a la intemperie. Esto también lo va sufriendo nuestra piel. Bien, y todo nuestro organismo sufre este proceso de radicales libres de estrés oxidativo. Bien, nada más a efectos de recordarles, es decir, un radical libre es una sustancia que no tiene los electrones apareados. Esto hace que se vaya a fijar, por ejemplo, entre otros, en el DNA, también en las membranas celulares o en otras proteínas y va destruyendo las células. Un antioxidante es una sustancia capaz de dar, como habíamos dicho, es el bombero que apaga el fuego. Bien. De antioxidantes tenemos endógenos y exógenos. Los exógenos tenemos vitaminas, como la vitamina C, E, betacarotenos, y los polifenoles. Acá entrarían todos los polifenoles del vino, que tienen un efecto dual. No solo actúan como antioxidantes per se, por su presencia, sino que son capaces de estimular al sistema endógeno. Recuerden que en nuestra alimentación, las frutas y verduras nos aportan antioxidantes y es por eso que se recomienda, si esto es la imagen de una alimentación diaria, que al menos la mitad esté integrada por la incorporación de frutas y verduras. ¿Qué es esto de paradoja francesa? Miren, en el año 1992, es decir, un grupo de franceses, ya vamos a ver cómo está liderado, estaba liderado por el profesor Renaud, se ve que cuando se compara los muertos por accidentes coronarios entre Estados Unidos y Francia a igualdad de ingreso de calorías, los franceses tenían casi 3 veces menos. Si bien esto había sido ya observado en el año 1819 por un irlandés, que era amante de la cultura y de la buena mesa francesa, dice, los franceses comen una gran cantidad de grasas a partir de quesos, otros derivados de la leche, foie gras, etc., y tienen menos ataques al corazón que ingleses y otros europeos. El 20 de junio de 1992, en la prestigiosa revista Lancet, se publica este artículo de José Renaud, vino, alcohol, plaquetas, la paradoja
francesa. Y aquí lo estamos viendo a Serge Renault, que fue una vida realmente muy rica. En algún otro momento lo podemos contar, pero bueno, él nacido en Francia, su abuelo tenía viñedo, una pequeña bodega, se fue a Canadá para estudiar, allí tuvo que trabajar hasta como leñador, bueno, se recibió y este hombre pasa a la historia con estos trabajos, donde ve, acá se los dejo, esto es la paradoja francesa, el impacto que tiene el vino, en este caso vino tinto, con respecto a controles y aquellos que bebían en cantidad moderada. Aquí les dejo para que ustedes vean muerte por 100.000 habitantes. Lo que tenía Francia estaba acá abajo. Y allí, por ejemplo, miren ustedes, Finlandia, allí arriba. Bien, y aquí los vemos a Serge Renault. Surgió, y el doctor Pastor dijo, a ver, se cumplen los 25 años en 2017 de la paradoja francesa. La única que queda viva es quien era investigadora junior en el grupo de Serge Renault, la profesora Dominique Lanzmann Petitory. Y dijo, vamos a ir a la embajada francesa, vamos a ir al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en ese tiempo, y organizamos este coloquio y pudimos traerla a la profesora en esto que tuvo un impacto en todo nuestro país. Acá está con nosotros y aquí estamos, digo, en este coloquio. De allí nos fuimos a Mendoza, ahí lo están viendo al profesor Pastor. En la Universidad de la Aconcagua se hizo otro simposio. Es decir, que pudimos festejar, entrecomillado, y poder vivir esos momentos que significaron esto que se acuñó como paradoja francesa. En la dieta mediterránea, que ustedes ya saben, porque lo hemos conversado, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, como nuestro tango, se ha visto que aquellos que se adhieren a la dieta mediterránea tienen menor riesgo de mortalidad global. Y entre otras cosas, además de frutas, verduras, están los polifenoles del vino, del aceite de oliva. Y acá hay una sustancia interesante, además de lo que hemos hablado, que es el hidroxitirosol. Las consecuencias de la alimentación mediterránea, como es rica en polifenoles, en ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, fibras, disminuye la oxidación, disminuye la inflamación, disminuye el colesterol LDL, es decir, para aquellos que no están en medicina, es el colesterol que llamamos malo. Además, en conjunto, el aceite de oliva y el vino se ha visto que mejoran, por supuesto que el vino cuando lo incorporamos con la alimentación, con alimentos, no en otros momentos. Mejora la dilatación de los vasos sanguíneos. Desde ya les recuerdo que entre los beneficios del aceite de oliva, en este estudio del Predimed, que dirigió también un amigo, Serragén, de España, por ejemplo, hay un menor riesgo, 62% menor riesgo de cáncer de mama en las mujeres que complementan su alimentación. Fíjense ustedes, el potencial protector de la dieta mediterránea con respecto a los componentes, a la velocidad de acortamiento de los telómeros que lo vimos cuando hablamos de los mecanismos de envejecimiento. Recuerden ustedes que por el alcohol, cuidado que el vino
está aportando calorías. Y un vaso de vino, estamos hablando, chicos, 100 mililitros, les da aproximadamente 70 calorías. Por supuesto que nos aporta también. Hay un micrófono ahí abierto. Bien, hemos conversado también mucho de la microbiota y uno de los determinantes fundamentales de una buena microbiota es la alimentación. Y si nosotros tenemos una buena microbiota, vamos a disminuir, estoy hablando de la flora intestinal para aquellos que se incorporan recién, que tenemos entre 1,5 kg y 1,7 kg, vamos a tener una disminución de la posibilidad de ir a una aterosclerosis temprana, a una diabetes tipo 2. Por otro lado, recuerden el nexo cerebro-intestino, que ya lo hemos visto, a partir de la microbiota, la importancia que tiene, que podemos encontrar en la estabilidad de nuestro humor. El resveratrol parecería tener un efecto prebiótico, es decir, que favorece o da ambiente para el crecimiento de estas bacterias. Bien, nuestra experiencia, ya como acá algunos se acercan por primera vez, nuestra cuarta cátedra de medicina, está dirigida la unidad de polifenoles, vino y salud por Raúl, y trabajamos en conjunto con el INTA Castelar, obviamente estamos en la Universidad de Buenos Aires, otras universidades, creo que vamos a incorporarnos también allí a través de la generosidad de Daniel Buono a la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Cuyo, en un curso superior de enología, la Federación Argentina de Cardiología, el Centro de Enólogos de Buenos Aires, y la OIB, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, con sede en París, de la cual Raúl es el delegado científico. Hay algunos de nuestros referentes, por ejemplo, en Milán, dando el curso también superior de enología en la Universidad de Milán, que hemos sido docentes allí, en nuestro grupo, y fíjense que integramos este conjunto de 25 centros, 21 europeos, acá estamos nosotros, la cuarta cátedra de medicina, y son numerosos las reuniones que hemos realizado. Esto es cuando tuvimos la reunión internacional con especialistas de Latinoamérica y de Europa que nos vinieron a acompañar. Bien, algunos de los artículos. Esto es cuando hicimos el Congreso Internacional de Resveratrol en Mendoza, donde vinieron representantes de 17 países, la mayoría de ellos europeos. Esta es una reunión. Y entonces, si el alcohol tiene efecto deleterio, ¿cómo hacemos para incrementar el poder antioxidante del vino? En definitiva, tener vinos con más resveratrol. Y esto está publicado ya hace un tiempo, ya hace 5 años, enriquecimiento de resveratrol en vino a través de un nuevo proceso de vinificación que va a ser motivo de la conferencia de Raúl en la reunión de la Organización Internacional de la Viña y del Vino, que como les dije, tiene sede en París, que se va a hacer, por supuesto, a través de videoconferencia. También hemos estudiado otros, de otra procedencia, los polifenoles, en este caso de los arándanos, y hemos visto cómo se reduce el estrés oxidativo en pacientes, por ejemplo, con síndrome metabólico. En vez de tener un estilbeno como es el resveratrol, los arándanos son ricos en teroestilbeno, y fíjense cuando hacemos mediciones de marcadores de daño del DNA, cómo va descendiendo el estrés oxidativo, tanto marcadores del DNA cuanto marcadores de daño del endotelio y de las membranas celulares.
Por eso, bueno, digo, esto lo hacemos también, somos integrantes y fundadores de la Sociedad de Antienvejecimiento y Síndrome Metabólico. Bien, esto es un artículo publicado sobre cómo es la salud humana, resveratrol y las perspectivas también de nuestra cátedra, pero con numerosos colegas europeos. Bien, en el año 2018 el doctor Pastor fue invitado por el King College de Londres para festejar la paradoja francesa y fue el orador principal. También tenemos o estamos llevando a cabo trabajo para la medida del poder antioxidante de un vino a través de un sistema muy práctico que es con espectroscopía con infrarrojo cercano. Esto es lo que ha publicado, yo lo que les decía, que busquen este artículo en TN, el consumo moderado de vino tiene un efecto antioxidante, y aquí lo mencionan y no le hacen la entrevista al profesor Pastor. Ahora, cuidado cuando nosotros decimos, ¿qué cantidad? Decimos una copa para la mujer y 2 copas como máximo para el hombre. Estamos hablando, ¿por qué esto a diferencia? Porque la mujer tiene una menor contenido, digo, de alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que justamente metaboliza el alcohol. Entonces, cuando decimos 2 copas, 1 copa, cuidado con el tamaño, ¿no? Estamos hablando de copas de vino, las habituales. Y acá, bueno, en el Congreso de 2014, brindando con nuestro jefe de la unidad, y por supuesto no puedo dejar de mencionar, esto mi madre en Mendoza, pocos días antes que se fuera a reunir con mi padre, ella siempre con su copita de vino. Y ahora sí, yo les agradezco. Vamos a entrar, por favor, nos queda 1 minuto, pero entramos con las mismas coordenadas, es decir, con el mismo ID y la misma, y la misma contraseña. ¿Salimos? Sí, volvemos a entrar así, preguntitas claro, y algunas cosas. Además aprovechamos que está también Raúl, que va a contestar. Listo. Volvemos a entrar con la